10 i 29, senyors, jo en xerrava ara mateix i estàvem molt pendents Sara Fernández, que és abogada especialista en dret concursal, i Jesús Martín Vázquez, que és graduat en criminologia per la Universitat de Barcelona i a més és soci gerent de Martín Reverte i Asociados i Vivir sin deudas. Ai, que xerram de deutes aquests dies. Com estàu? Molt bon dia. Bon dia, Jesús. Com estàs? Benvingut i ben retrobat en aquest programa. Buenos días. I també m'acompanyen a Sara Fernández. Bon dia, també. Buenos días. Més que mai, no sé si podem aportar una mica de llum, ho farem breument, intentarem ser molt concisos, perquè és una qüestió de temps material, ara mateix, però sí que és vera que volíem posar aquest tema també damunt de la taula, hem de xerrar dels concursos de creditors, però els concurs de creditors que poden fer aquestes empreses que poden estar en una situació com ara que vau d'escoltar. Escoltau el que demana en Jaume Colombàs des de la nova Associació de Restauració de Mallorca. Un i un són dos, i si entren 30 no se poden pagar 100. Això no hi ha molta volta de fua. Què poden fer les empreses? Sara o Jesús. Bueno, concreto primero Sara explicará Venga, Sara. los concursos de empresas. Bueno, las empresas tienen unas herramientas que se pueden utilizar antes de declararse en concurso. Son unas herramientas que vienen siendo o un acuerdo extrajudicial de pagos, o un acuerdo de refinanciación, o bien un convenio colectivo para lograr adhesiones y preparar el concurso. Estas herramientas se utilizan normalmente o bien para evitar el concurso de acreedores y reestructurar la empresa para lograr la viabilidad, o bien preparar el concurso y luego tener con él un mayor control. Es principalmente lo que en estos momentos, con esta situación de crisis, tenemos a nuestra disposición, es decir, preparar la situación, reestructurar la empresa, ver cómo están las cuentas y con ello montar un plan de viabilidad que nos evite acabar en un concurso de acreedores. Para evitar acabar en un concurso de acreedores, ¿y si las cuentas no salen? Si las cuentas no salen, obviamente el camino nos lleva allí. Al concurso. Efectivamente. Sí, porque al fin y al cabo es la herramienta que tiene el empresario para intentar, en su caso ya cuando no hay una solvencia posible ni un plan de viabilidad posible, pues liquidar todo lo que haya de deuda dentro de la empresa, liquidar los bienes, pagar lo que se pueda a los acreedores y evitar arrastrar esa deuda toda la vida, y mucho más, pues sería peor si le afecta al patrimonio del propio empresario. Claro, estamos hablando, pero claro, de un procedimiento que yo entiendo que se extiende en el tiempo. No debe ser muy ágil. La parte del acuerdo extrajudicial de pagos tiene un tiempo porque está tasado por ley, es decir, son 3 meses, y durante esos 3 meses el empresario, cuando ya conoce que se encuentra en una situación de insolvencia o la va a generar porque ya está viendo las cuentas y no le dan, prepara durante 3 meses un acuerdo con sus acreedores. Si no lo logra, luego tiene la obligación de declararse en concurso de acreedores. De hecho, si no lo hace, puede incurrir al final, durante el procedimiento, hay una fase que se llama la fase de calificación. Si se considera culpable, afectaría al propio patrimonio personal del empresario. Por eso es importantísimo hacerlo antes. Y ya está claro que seguramente son muchos los que ya están haciendo pagos de su patrimonio personal. Sí, efectivamente. Que las cuentas de la empresa después de igual 10 meses, si tenías un colchón para emergencias, el colchón... Sí, hay muchos que le ha utilizan, desaparecido ya. Claro, claro. Líneas ICO, ahora hacían referencia, préstamos, ISBAs. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, pues un ICO concedido, un ISBA que nos concedieron el pasado mes de marzo, pero oye, esto teníamos igual una previsión de 6 meses, porque a ver quién no se imaginaba que íbamos a llegar casi al año, y ese dinero, como bien decía ahora Jaume, me lo explicaba muy bien, ya está gastado, va a llegar el momento de devolverlo, pero ahora resulta que estamos cerrados y hoy es día 20 se paga la retención del alquiler, el día 30 se paga el IVA, que a principio de año es el día 30 de enero, el resto es el día 20 también de cada mes, más la seguridad social de los 12 días que tuve abierto, por ejemplo, si es un bar que está haciendo ahora mismo números y cábalas. Todo lo que dices es generar deuda, generar deuda, generar deuda. Por eso lo que se ha hecho hasta ahora era posponer el concurso de acreedores para intentar remontar, ¿no? Esas líneas ICOs era para intentar remontar. Lo que pasa que, claro, nadie se esperaba que no pudiera ser posible remontar, porque si cada vez tenemos más restricciones es que es inviable. Y a más tiempo, también más difícil. Efectivamente, y genera más deuda. Hay que atajar y hay que ir poniendo orden, entonces, ¿no? Cuando estamos en esta situación, ¿en qué momento uno tiene que pensar en decir, oye, voy a lanzarme a un concurso? Pues el momento es, la ley ya lo contempla, o sea, es en el momento en el que tú ves que ya no puedes hacer frente a tus obligaciones
tributarias, a tus obligaciones, las exigibles como empresario, alquiler, agua, luz, salarios de los trabajadores. Cuando tú ya ves que durante 2-3 meses no puedes hacer frente a estos pagos, es entonces el momento de solicitar el concurso de acreedores. ¿Cómo se hace? A través, entiendo que, por ejemplo, de Martín Reverte y Asociados, Sí. a través de un abogado. Sí, mire, el concurso depende del momento en el que nos encontremos, es decir, si estamos planeando la fase extrajudicial, es decir, estas medidas para intentar llevar a cabo un plan de viabilidad, se hacen fuera del juzgado. Se pueden hacer de maneras diversas, siempre poniendo en conocimiento al juzgado porque tenemos un tiempo para llegar a ese acuerdo con los acreedores y luego cuando ya no queda otro remedio, sí o sí hay que pasar por el juzgado y siempre se hace a través de un abogado. Se hace a través del juzgado, como decíamos, a través de un abogado. A ver, yo, claro, cuando uno habla de un concurso de acreedores de empresas, dices qué ventajas puede tener o qué beneficios puede tener. A ver, depende para quién. ¿De quién hablamos? Claro. ¿Del empresario o de los acreedores? En realidad, el concurso de acreedores está contemplado para beneficiar de la mejor forma posible a todas las partes. Es decir, al empresario, porque la idea es, si no se puede llevar a cabo un plan de viabilidad, liquidar y pagar con ello todo lo que se pueda y lo que se saque de la venta de los bienes a los acreedores. Y la parte beneficiosa para los acreedores es que mejor cobrar poco que nada. Claro, ya se pueden presentar concursos de acreedores, porque recuerdo, ¿no?, que hace unos meses había una serie de limitaciones. Sí, por ahora estamos parados hasta marzo. Hasta marzo. Es decir, que ahora una empresa que esté en esta situación se tiene que esperar. Tiene que esperar, pero sí que es cierto que se podría hacer la fase extrajudicial que hemos hablado, ¿no? Es decir, intentar el plan de viabilidad o intentar alguna medida, pero claro, hay que ser realistas y hay que ver si existe esta viabilidad. Dependiendo del sector, más o menos hay más viabilidad o menos viabilidad. Se ha prolongado hasta marzo precisamente el tema de presentar los concursos de acreedores por parte de empresas. ¿Esto cómo afecta a las empresas que ya hace igual 2 meses que tendrían que haber presentado un concurso porque no son viables? Estas empresas lo único que pueden hacer justificando... Porque lo que hacen es acumular deuda. Claro, efectivamente. Es que en realidad es por las previsiones. Era una previsión de X meses que el gobierno tenía prevista y que al final se ha alargado más. Claro. Entonces, lo único que han hecho ha sido acumular deuda. Entonces, lo que pueden hacer ahora es simplemente unificar todo lo que tienen y presentarlo en el concurso. Ley de segunda oportunidad, porque hemos hablado de las empresas con Sara, pero con Jesús Martín tenemos que hablar también de esa ley de segunda oportunidad. Estamos hablando de que no nos salen los números, pero no solamente a las empresas, a muchas personas y muchos ciudadanos no les salen tampoco los números si están en un ERTE, si lo han cobrado, si están con un 70% de ingresos. A saber, ¿no? Cada mundo y cada persona es un mundo y una casuística diferente. ¿Cuándo tenemos que acogernos a una ley de segunda oportunidad? Bueno, cuando esa persona, como tú decías, hay muchas personas que están en una situación de ERTE o simplemente no pueden trabajar porque ahora mismo hay muy poco trabajo. Cuando esta persona está en una situación de insolvencia, es decir, que no puede hacer frente a esas cuotas de préstamos, tarjetas, o como decía Sara, prevé que ya no podrá hacerlo, esa persona tendría que plantearse igual lo mismo, intentar un acuerdo con todos sus acreedores y, si no es posible, acogerse a la ley de la segunda oportunidad. Lo que permite esta ley es a todas esas personas que están en esa situación, que por desgracia ahora mismo son muchas en todo el país por todo lo que estamos viviendo, esas personas podrán o bien cancelar una parte de sus deudas si se llega a un acuerdo o directamente cancelar todas sus deudas si no es posible este acuerdo. Entonces es la única herramienta ahora mismo jurídica que puede ayudar a todas esas familias a salir adelante. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo mismo. Primero, bueno, se analiza el caso para saber si es viable la situación, si va a ir bien o no. Y bueno, contactan con nosotros analizamos el caso, si es viable se empieza todo el procedimiento judicial. Bueno, primero hay una parte extrajudicial de intentar ese acuerdo con todos los bancos y financieras y, si no es posible, iríamos a la fase judicial y aquí esta persona, si cumple los requisitos, empezaría otra vez de nuevo. Claro. Empezar de nuevo. ¿Se dan muchos casos de ley de segunda oportunidad aquí? Pues la verdad que bastante. Nosotros, bueno, atendemos a personas a diario. Cada día hay más personas que se están acogiendo a la ley y las previsiones para 2021... Por ponerte en contexto, en 2019 se acogieron unas 6.400 personas en España. Se prevé para 2021 que vayan a ser más de 50.000 personas las que se acojan a la ley porque es necesario, porque es la única manera de tener una segunda oportunidad
y empezar desde cero. ¿Suelen ser positivos, bueno, pues para las personas? Es decir, ¿se suelen cancelar esas deudas a través de la ley de segunda oportunidad? Siempre y cuando se cumplan los requisitos, que es lo que nosotros miramos el 100% de las veces. Requisitos. Aquí es donde está la letra pequeña. Bueno, los requisitos no son tan complejos como puede parecer. Es decir, la persona tiene que tener una deuda superior, en este caso, a mínimo 10.000 euros y un máximo de 5 millones de euros, que es muy difícil en caso de particulares. Tiene que, bueno, no tener ninguna condena en los últimos 10 años por diferentes delitos socioeconómicos, delitos patrimoniales o delitos contra Hacienda o la Seguridad Social. Tiene que tener buena fe, es decir, que sea verdad que no puede pagar estas deudas y que no haya ningún bien oculto, ni dinero en sitios escondidos, ni nada parecido. Y bueno, esa persona, si cumple esos requisitos y hace todo el procedimiento, esa persona podrá volver a empezar desde cero. Vivir sin deudas. En fin, además con el nombre de la empresa, ¿verdad? Yo no sé si habéis notado en el despacho, bueno, tanto Martín Reverte y Asociados como en este caso la empresa de Vivir sin Deudas, un incremento, tú me decías que sí, ¿no?, en el tema de la ley de segunda oportunidad, en el tema de los concursos de acreedores, en los concursos a los que se podrían presentar las empresas, también ha habido ya un incremento en el interés, porque me parece que muchas saben que todavía hasta marzo no pueden y entonces quizás todavía están esperando a que se abra la veda y luego puede haber una gran avalancha. Efectivamente, toda la razón. De hecho, sí que es cierto que se ha mostrado más interés porque estamos recibiendo llamadas preguntando, pero sí que es cierto que hay una cosa que yo recomiendo, es decir, si ya lo veis venir, no esperéis a marzo. Y pues más esa recomendación, vamos, más clara agua. Jesús Martín, graduado en Criminología por la Universidad de Barcelona, graduado en Derecho también por la UIP, socio gerente de Martín Reverte y Asociados y Vivir sin Deudas. ¿En qué momento tenemos que ir a veros en Vivir sin Deudas? Ya digo veros, porque me he metido en el saco también. Bueno. ¿En qué momento? Cuando veamos que la cuenta ya no... Bueno, nosotros en concreto, nuestra primera cita es gratuita. Entonces, todas las personas que estén en esta situación o crean que cumplen estos requisitos para poder empezar desde cero porque no pueden vivir más, porque no pueden pagar todas esas letras de préstamos, tarjetas, que nos llamen, que pidan una cita. Analizaremos el caso de manera gratuita y si es viable, todas esas personas podrán tener una segunda oportunidad. Especialistas en Derecho Concursal. Qué importante. Tenemos que hablar en otra ocasión y más pausadamente sobre esta cuestión porque va a dar mucho que hablar en los próximos meses. Recordar, Martín Reverte y Asociados, especialistas en Derecho Concursal y además Vivir sin Deudas. Lo están escuchando. Hay una segunda oportunidad, hay soluciones para pequeños autónomos, para pequeñas empresas, para personas particulares. Muchísimas gracias a los dos y espero veros nuevamente y pronto en este estudio y hablaremos del tema con más profundidad. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a ti. Gracias por aportar también posibles soluciones. Un minutet i tot d'una tertúlia política.